Bienvenidos a Junta Médica, el programa de medicina semanal de Infobae, donde ustedes tienen acceso directo con los profesionales. Hoy vamos a hablar del tema de los niños prematuros, estos bebés que nacen antes de término. Para ello hemos convocado a una especialista. Tenemos con nosotros a la doctora Gabriela Bauer. Ella es pediatra del Hospital Garraham y coordinadora de la campaña de Semana del Prematuro de UNICEF. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias. Gabriela, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo estás? Bien, ante todo quería que me contaras cuál es el eje de la campaña de la Semana del Prematuro que propone UNICEF. El eje de esta campaña, que ya lleva 4 años, es trabajar y movilizar, digamos, activistas en torno a la garantía, el avance en la garantía de los derechos del prematuro. Hay un decálogo ya legitimado en nuestro país sobre 10 derechos del prematuro que de alguna manera marcan la diferencia y dan la posibilidad de que estos niñitos que nacen en situaciones muy desfavorables, muy desventajosas con respecto a los que nacen de término, tengan posibilidades de sobrevivir y de sobrevivir con buena calidad de vida. ¿Cómo estamos con el tema de las estadísticas? Te pregunto tanto en nuestra región, en América del Sur puntualmente, bueno, y en el resto del mundo en realidad, en Europa hay mayor cantidad en nuestro continente, supongo, de bebés que nacen de modo prematuro. No es así. En el mundo entero la prematurez es un problema de salud pública porque es una causa muy importante de muerte infantil. Entonces es reconocida en este momento como un problema a nivel mundial. Si miramos el mapa de la prematurez, nacen prematuros en todo el mundo. Donde más niños prematuros nacen es en los países más pobres, sobre todo en el África subsahariana y en las regiones pobres del Asia. En el continente nuestro, digamos, en Estados Unidos, las tasas de prematurez en este momento son más altas todavía que en las en África del Sur. En América Latina, aproximadamente entre 7 y 9 recién nacidos sobre 100 que nacen van a ser prematuros. Ya estamos en tasas moderadas de nacimientos prematuros. Ahora, cuando hablamos de mortalidad por prematurez, en nuestra región todavía hay muchos desafíos. Si bien se ha mejorado mucho la sobrevida de bebés prematuros en la última década, todavía aquellos que nacen con peso menor a 1500, que son los más pequeñitos, donde sus funciones vitales están más comprometidas, tienen riesgo de morir más alto que en países con mejores estándares de cuidados como ser Europa, Canadá, Estados Unidos. Te pregunto puntualmente, ¿cuáles son las causas por las que un niño nace antes de término? No te puedo responder esa pregunta en forma concreta. Hay algunas razones y factores causantes que se conocen y hay otros que no. Tal es así que en países donde la embarazada recibe una atención, todas las mujeres embarazadas reciben una atención adecuada y con buenas intervenciones, aún tratando de hacer todo bien, todavía nacen niños prematuros. Alrededor de un 5% de los niños que nacen prematuros no, digamos, y no se conocen las causas. Pero sí hay factores predisponentes y causantes de prematurez que sí se conocen. ¿Qué es lo que todos debemos saber en torno a esto? Bueno, por ejemplo, una mujer que ha tenido un bebé prematuro tiene entre 5 a 7 veces más riesgo de volver a tener otro bebé prematuro y puede tener factores causantes como insuficiencia del cuello uterino y demás, sobre los cuales se puede intervenir y así evitar que el próximo nacimiento vuelva a ser antes del término, por ejemplo. El fumar o estar expuesta al humo de tabaco durante el último trimestre del embarazo también predispone a un parto prematuro. Las condiciones de pobreza o las condiciones de violencia o estrés importante en una mujer durante el curso de su embarazo la predisponen a tener un bebé prematuro. O sea, hay algunos factores causantes, algunos más fáciles de intervenir, por ejemplo, las infecciones urinarias, la incontinencia del cuello uterino, donde de alguna manera con un buen, adecuado control y un buen seguimiento del embarazo se pueden detectar, tratar a tiempo
y prevenir la prematurez, o al menos llevarla el nacimiento lo más próximo al término, o sea, más allá de las 37 semanas. Hay algunas medidas de intervención, en cambio, que son más complejas, por ejemplo, las condiciones de pobreza o el estar expuesto a violencia o estrés, en la cual ya no solo forma parte o es responsabilidad del equipo de salud, sino de la sociedad toda y de las políticas de desarrollo y de mejora. Tenemos muchas preguntas de la gente. La primera que te quiero hacer es de Celina desde Brasil, que pregunta qué problemas puede tener un niño prematuro a lo largo de su vida. Bueno, aquí lo que más cuenta, Celina, es la singularidad. Cada recién nacido es único, por lo tanto cada recién nacido prematuro es único. El tema es que cuanto más pequeñito, pensemos que cuando decimos prematurez estamos pensando en un bebé que puede estar, tener una edad de gestación entre 25 o 26 semanas hasta 37 semanas. Cuanto más pequeñito sea al nacer, más inmaduro va a ser y mucho más riesgo de vida en su primer mes de vida o de secuelas posteriores va a tener. Hoy en día sabemos que un bebé prematuro de 34 o 35 semanas puede llegar a tener alguna complicación respiratoria o necesitar estar internado en la unidad neonatal para recuperación del peso, pero con una atención adecuada debería andar muy bien y prontamente emparejarse con los demás bebés y tener un curso como un niño sano. No pasa lo mismo si ese bebito nace con una edad gestacional muy pequeña, de 26, 27 semanas, y pesa menos de 1000 gramos al nacer. Sus órganos y sus sistemas vitales están muy maduros y entonces requiere muchas intervenciones, tratamientos, y está en juego su vida, sobre todo en su primer mes de vida, y algunas de las intervenciones como producto de esa inmadurez pueden también de alguna manera condicionar secuelas y evolucionar con algunos problemas del desarrollo o problemas de motricidad o dificultades en el aprendizaje en su vida futura. Lo importante es saber esto, reconocer que cada niño es cada niño e ir acompañándolo con un sistema adecuado de vigilancia en las dificultades que desde el área de salud se saben que estos niños pueden tener, y si esas dificultades aparecen, saber intervenir y buscar apoyo para que lograr la mejor de las funciones, aún teniendo una secuela, como puede ser una baja visión. Un niño, si esto se detecta a tiempo, puede lograr una función bastante adecuada si cuenta con sus lentes y con un equipo de estimulación visual adecuada, ¿se comprende? Tengo más preguntas, esta vez desde Panamá. Sebastián pregunta si tener un niño prematuro puede ser debido a causas genéticas, si puede estar incluido algún factor genético. Mira, Sebastián, dentro de esos factores que todavía hoy no logran definirse, este 5% de causantes, digamos, de prematurez, está como en hipótesis, hay muchas líneas de estudios vinculando a la genética, a los factores que están en relación a la genética, pero todavía no hay ninguna punta clara y todavía sobre todo no hay nada definido y demostrado en cuanto a efectividad de prevención. O sea que por ahora todavía está en el plano de la hipótesis, no podemos aseverar que haya causantes genéticos de prematurez. Tengo una pregunta más de Roxana desde Argentina, que pregunta si es verdad que los niños que nacen prematuros suelen ser más pequeños de estatura o de contextura física más pequeña cuando son grandes. Bien, Roxana, si vamos a la respuesta de la primera pregunta, hay un espectro muy amplio. De vuelta, aquel niñito que comentábamos que está naciendo con una edad gestacional casi al término, probablemente no tenga riesgo de tener la afectación de la talla para la cual venía programado genéticamente y va a tener su talla normal. Aquellos que tuvieron más problemas, que estuvieron más enfermos en la etapa neonatal, por ahí pueden haber quedado con algún impacto en su talla futura y quedar con menor talla que la que tenían en cuanto a la programación genética al nacer. Pero la enorme mayoría de los prematuros, tomando todas las edades de gestación, llegan a los 2 años alcanzando una talla normal, dentro de lo que es la normalidad poblacional.
por ahí pueden ser un poco más bajitos de lo que su programa genético proponía, pero va a estar dentro de la normalidad. Te quiero preguntar también desde el punto de vista de las políticas de salud públicas, ¿qué se podría hacer? ¿Qué tipo de campañas de prevención se puede hacer? Bueno, en Argentina y en muchos países de América Latina la mortalidad infantil ha ido disminuyendo de forma importante en las últimas décadas y la mortalidad neonatal también. La mortalidad debido a prematurez bajó mucho y significativamente en las edades de gestación o peso, digamos, o en aquellas cuyo el peso al nacer de los bebés es mayor de 1.500 gramos. Todavía hay muchos desafíos para los menores de 1.500 gramos, hay mucho por mejorar. Lo que se puede hacer, y de hecho se está haciendo, es generar programas de fortalecimiento de los equipos, sobre todo reconocer cuáles son los lugares adecuados para que en caso de que se produzca un nacimiento prematuro, el bebé pueda nacer ahí, la mujer pueda ser atendida y su parto se produzca ahí. Entonces, el reconocimiento por parte de las políticas de salud y la definición de cuáles son los lugares adecuados y cuáles no son los lugares adecuados, y dar a conocer a la sociedad, a la mujer que está embarazada, digamos, dependiendo su riesgo, si tiene riesgo de tener un parto prematuro o en caso de amenaza, el equipo de salud asesorarla, acompañarla y derivarla a ese lugar. Esa es como la principal política que está en juego en este momento, sobre todo para los prematuros más extremos. En nuestra cultura, a estos lugares, digamos, se los reconoce como maternidades seguras, centradas en la familia y preparadas para atender prematuros extremos. No todo lugar donde nacen niños está preparado para esto y es responsabilidad de las políticas de Estado definirlos claramente. Hacia eso vamos. Todavía en nuestro país el problema más desafiante es la inequidad. Hay provincias o regiones que han logrado una muy buena caracterización de cuáles son los lugares, logran derivar a las mamás con riesgo de tener prematuros o en el momento de la amenaza a esos lugares, los niños nacen en esos lugares, por eso en esas provincias sobreviven más. En nuestro país claramente, en las provincias de Neuquén, Santa Fe, algunos distritos de Buenos Aires, esto está sucediendo. Y así queremos que vaya sucediendo en todo el país. El problema más grande que tenemos en términos de salud pública es cerrar la brecha que existe actualmente, las diferencias que existen según los lugares geográficos donde les toca nacer a los niños. Doctora Bauer, tenemos que ir terminando ya, pero me gustaría que les dejara a las madres que están en pleno proceso de gestación algunos consejos a qué deberán estar atentas justamente para evitar este tipo de partos prematuros. ¿Hay alguna señal a la que tienen que estar alertas? ¿Qué le podemos aconsejar? El primer mensaje que le daría a las mamás que están con la idea de tener un hijo, a la mujer que está con la idea de tener un hijo o a aquella que ya ha tomado la decisión y está cursando un embarazo, es que desde Semana del Prematuro celebramos la vida y somos propositivos. Y que el tener un hijo en nuestra sociedad es un valor superior, digamos. Es considerado como algo muy positivo y entonces el derecho se refuerza. Y ellas tienen absoluto derecho a ser cuidadas y a ser valorizadas por la sociedad, por el tiempo y por la exposición de su cuerpo y su salud que están poniendo en función de gestar un niño lo más sano posible. Entonces, aquí en términos de responsabilidad compartida, lo más importante es cuidarse y es pedir información. Ellas tienen derecho total a recibir información de cuál es la mejor manera de cuidarse, cuáles son los consejos de salud y también a ser respetadas en sus deseos de cómo llevar adelante el cuidado del embarazo, en cómo participar de su embarazo y de su parto a sus seres queridos, a quienes más las acompañan. Y hoy en día se dispone hay muchos centros accesibles. Hoy en día el control del embarazo para la mayoría de las mujeres debe hacerse en los centros de atención primaria, en los lugares más cercanos a sus casas. Ahí las obstétricas, los médicos generalistas tienen que acompañarlas muy bien, tienen que asesorarlas muy bien, ellas tienen que pedir información porque tienen derecho a lo mismo. Tienen derecho a saber cómo van cursando su embarazo, cuáles son los controles que sí o sí se tienen que hacer en los primeros meses,
hay que hacerles estudios de serologías para detectar si hay alguna infección que pueda estar entorpeciendo ese embarazo y tratarla a tiempo. En los segundos meses hay que estar seguros que no tengan problemas de infecciones urinarias, que el feto venga creciendo bien, ¿eh? Y si todo viene bien, el curso del embarazo favorable, todo da para que el recién nacido sea sano, que de hecho ocurre en el más del 90% de los casos. O sea, en más del 90% de los casos, el equipo de salud está solo para acompañar e informar a esa mujer y ayudarla a que el embarazo y el parto sean un evento de felicidad y de valor social. En aquellos casos, que es alrededor de un 10%, donde surgen problemas, el compromiso del equipo de salud con la mujer y con la familia está en asesorarla a cuál lugar debe ser derivada para que los problemas que están apareciendo y mostrándose puedan ser compensados, intervenidos adecuadamente, y ahí también es súper importante que ella sea bien informada, escuchada, y cuando decimos bien informada, que pueda entender realmente de qué se trata, cuáles son las necesidades de ella y de ese bebito que está por nacer, para poder estar. Ella tiene derecho a estar con su hijo todo el tiempo, así como está durante el embarazo, ayudándolo, ayudando en la salud de su vientre. Una vez que nace, nazca sin problemas o nazca prematuro, ella va a poder estar al lado de su hijo todo el tiempo. Bueno, doctora Bauer, ha sido un placer haberlo tenido con nosotros hoy. Muchas gracias a ustedes y un saludo al público. Gracias. Y a ustedes los esperamos el próximo miércoles en una nueva emisión de Junta Médica. Gracias por estar ahí.